a Eduardo Bojorquez. Eduardo es director general de Transparencia Mexicana y bueno, vamos a hablar con él de un tema que es el tema que nos ocupa y es el gran tema que afecta a México. Hay muchos, ¿no? Pero yo creo que es el que debe centrar la atención y así lo ha hecho ya desde hace varios meses. Y nos referimos al tema de la corrupción. Apareció esta semana el índice de percepción de la corrupción a nivel global y bueno, pues México, lejos de avanzar, ni siquiera se estanca. México va para atrás, está ubicado en una posición verdaderamente escandalosa, lugar 123 de una lista de 176 países, en una escala que va asignando calificaciones en donde 100 puntos es lo máximo que puede alcanzar un país y de lo cual está pues más o menos está cerca, ¿no? Dinamarca y Nueva Zelanda, así como Finlandia, que son los países más menos corruptos del mundo. Bueno, pues en esa escala, donde ellos tienen más de 90 puntos, México tiene apenas 30. Llama la atención porque se da un fenómeno doble en este país y un fenómeno doble que pues está relacionado y del cual vamos a hablar con Eduardo. Por un lado, las reformas anticorrupción, la creación de instituciones en lo cual el propio Eduardo ha estado trabajando mucho, y por el otro, pues los mayores escándalos de corrupción de la historia. No sé si haya más corrupción hoy que antes, pero el cinismo sí es mayor que antes, ¿no? Eduardo, ¿cómo estás? Primitivo, muy buenos días, qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte personalmente, qué pena que tengamos que hablar en estos términos, ¿no? Pues sí, ha sido una semana muy dura para nuestro país, una sí. semana pues donde hemos estado viendo afuera las nuevas amenazas que puede enfrentar un país como México, pero estas también han estado ahí y están dentro y nos hacen, déjame ponerlo así, nos pueden hacer más débiles para enfrentar las amenazas externas si no las procesamos bien, ¿no? Un país que no tiene instituciones fuertes es un país más vulnerable. ¿A qué se debe este comportamiento, pues esta clasificación en la que nos ubicamos y que la verdad ya no nos sorprende estar en lugares tan bajos, Eduardo? Mira, por años nos habíamos mantenido estancados en la misma posición. Entre el año pasado y caímos 28 lugares, y esa caída, como tú bien explicabas al principio, tiene pues una ecuación muy sencilla. Lo que estamos haciendo para avanzar, la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción, que sea un auténtico sistema nacional y no solo federal, que estén los tres poderes y los tres órdenes de gobierno involucrados, que haya una política nacional anticorrupción y no solamente acciones aisladas. Eso que es construir instituciones no logró mandarle la señal al mundo de que es más fuerte que el continuo número de escándalos sistemáticos, dolorosos, cada uno más aberrante, perdóname la expresión, que el anterior, pues que están ocupando también las primeras planas de nuestros países y que están siendo conocidas por el mundo. Te doy un ejemplo, hay más de una docena de gobernadores y exgobernadores que han sido acusados, están bajo investigación, se han encontrado posibles ilícitos o incluso han sido sancionados, ¿no? El caso, por ejemplo, de Aguascalientes, que ya está bajo sanción. Pero si tú piensas que esto lo está no solamente viendo la sociedad mexicana, sino el mundo entero, porque estas cosas se conocen en todo el mundo, finalmente lo que tenemos es que no estamos mandando la señal de que lo que hacemos para avanzar es suficiente o está en el ritmo necesario para enfrentar la gran cantidad de escándalos que ya recorren nuestra prensa y pues por supuesto a los medios internacionales. ¿Somos más corruptos que hace un año, Eduardo? ¿O la corrupción es más evidente? Porque eso es lo que yo te decía hace un momento. Parece que esta generación de gobernadores que está saliendo, y que bueno, están los Duarte, está Padres, está el caso de Borges, pero hay muchos otros gobernadores, pues da la impresión de que lo que creció es algo así como el cinismo y ya la corrupción comenzó a verse de una manera diferente de parte de los poderosos, ¿no? Que ya no solamente no tienen límites en cuanto a la ambición, sino también no tienen pues ningún pudor en hacer lo que hacen. ¿Es correcta esta percepción? Mira, yo creo que lo que pasó fue que muchos de estos asuntos se venían escuchando. Tú en los espacios informativos lo dabas cuenta, había
acusaciones, se hablaba había ruido, ¿no? ¿Te acuerdas de Medina en Nuevo Claro. León, de Aguirre en Guerrero, el caso de Granier? Es decir, son asuntos que todos veníamos escuchando y no se actuó, ¿no? Y cuando tú le das espacio a la impunidad, aunque sea la más pequeña rendija, pues el cinismo, como dices, entra, ¿no? Si tú sabes que durante 3 años el auditor superior de la Federación advirtió que había observaciones e irregularidades en Veracruz y no actuaron ni las autoridades de Veracruz, ni el Congreso de Veracruz, que debería ser el contrapeso al poder de un gobernador, ni la autoridad federal, pues claramente se convierte esto en cinismo, ¿no? Porque todo el mundo sabía, es decir, Claro. no fue una revelación el asunto, se sabía que había mucho ruido en Veracruz en materia de derechos humanos, de respeto a las libertades de los periodistas para ejercer su función, se sabía que había un Congreso a modo, ¿no? Que le aprobaba lo que fuera al exgobernador Duarte. Entonces, cuando tú sabes todo eso y no actúas, pues estamos viendo las consecuencias. No es el escándalo por la sorpresa, ¿no? Sí, claro. Lo escandaloso es que todos los que tenían que actuar fueron omisos y que permitieron que esto siguiera ocurriendo. Entonces, eso es lo que está viendo la opinión pública internacional, ¿no? Que se conocen de los asuntos, que se discuten en los medios, que están en el New York Times, que están en The Claro. Guardian, y de pronto nos sorprendemos de que haya pues este cinismo. Yo creo que el cinismo es fruto en este caso sí, de la enorme protección e impunidad que se le han dado a estos personajes. Correcto. Eduardo, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el daño que provoca esta percepción además sustentada? Mira, yo creo que uno que esta semana ha sido muy evidente es que cuando se convoca a la unidad a un país, cuando se le convoca a ser parte de un proyecto nacional, quienes nos convocan pues tienen que ser no solamente autoridades en el sentido formal, sino auténticos líderes y jefes de Estado en el sentido de ser pues tener una ética que te permita convocar a la población. Yo creo que lo que hemos visto esta semana es que hay un enorme deseo de defender, de proteger a nuestro país de cualquier amenaza, en particular las externas, pero no de seguir a los gobernantes, ¿no? Lo que genera la corrupción y la impunidad es desconfianza sobre las instituciones, es falta de compromiso con esos líderes. Te recuerdo que además está generando baja aprobación para los funcionarios públicos que nos gobiernan, ¿no? La presidencia de la República tiene una aprobación probablemente la más baja en la historia de las mediciones también, ¿no? De la opinión, de la aprobación presidencial, y estos están conectados, ¿no? Cómo convocar, imagínate en Veracruz, al exgobernador Duarte convocándonos a la unidad. No, olvídate. No puede ser, ¿no? Y Entonces, de ahí síguele, o sea, es son muchísimos. Yo creo que toda la clase política está en ese tenor, algunos evidentemente más manchados que otros, pero cuando ves, por ejemplo, el dispendio que hay en la Cámara de Diputados y luego dicen que hay que llamar a la austeridad, ¿no? A propósito del gasolinazo, también ahí hay una parte de corrupción cuando no hay transparencia, cuando se utilizan los recursos de manera discrecional. ¿Qué se está haciendo bien? Vamos a ver, el Sistema Nacional Anticorrupción está pues naciendo apenas, Eduardo, pero ese es el camino. Yo creo que sí, yo no tengo ninguna duda de que tenemos que reformar una gran cantidad de instituciones, procedimientos, mecanismos que dieron lugar a esta zona de confort para quien pues nos ha agredido, corrompiéndose y llevándose dinero público. Esto es como una curva cuando no tiene buen peralte primitivo, ¿no? Si frenas, pues lo más probable es que te voltees, ¿no? Aquí hay que acelerar y hay que seguir acelerando, y el sistema es, en términos institucionales, lo que hay que hacer, pero el sistema está en tiempos institucionales primitivos, claro. O sea, son tiempos que tú lo has visto en otros temas, toman años en madurar, ¿no? Entonces, a la par, yo creo que con las actuales facultades y atribuciones que ya tienen las dependencias, pues se tiene que empezar a ver una lucha sistemática y continua, que no está motivada por vendetta política ni por otra cuestión que no sea que si se encuentra un asunto que daña a la República, pues se tiene que investigar y sancionar. Tienes que trabajar en los dos tiempos, en el tiempo ciudadano y en el tiempo institucional, y el tiempo ciudadano ahorita es un tiempo de reclamo
pues a flor de piel, ¿no? Hay una sociedad enojada, molesta, que tiene razón en estarlo, y pues va a tener que tener resultados en el corto plazo, Primitivo, y no solo la paciencia necesaria para los tiempos y procesos que vienen pues de las reformas institucionales que hay que hacer, no hay ninguna duda. Te pongo solo un ejemplo: los congresos locales dejaron de ser hace ya varios años un contrapeso al poder de los gobernadores, y hay que cambiarlo. Eso toma tiempo, ¿no? Sí, pero mientras no por decir eso toma tiempo y hay que construir instituciones, vamos a dejar en la impunidad pues los casos que hoy nos afectan, ¿no? Se tiene que... Exacto. La impunidad, al final de cuentas, es, yo creo que el punto clave para combatir la corrupción y para combatir muchos otros males. Eduardo, como siempre, te agradezco mucho que nos tomes la llamada para hablar de este tema. Al contrario, Primitivo, el agradecido soy yo, y que tengas realmente muy buen día. Igualmente, un fuerte abrazo para Eduardo Bojorquez, director general de Transparencia Mexicana. Es el tema, ¿no? Es el tema no solamente de este año, va a ser el tema de las elecciones del próximo año, y es el tema de este sexenio, por lo menos de la segunda mitad del sexenio. Evidentemente, el mal humor social, como le llama el presidente de la República, o el enojo ciudadano que existe, pues en buena medida está sustentado en la corrupción y en la forma en que esta corrupción es incluso presumida.